Hola a todos los que nos están viendo en cualquier lugar del mundo. Estamos aquí con mi esposo Jaime David Obando, pastor y maestro de la palabra, y queremos llegar hasta tu hogar a través de una serie de enseñanzas bíblicas que estoy segura que nos van a edificar, como nos han edificado aquí en la ciudad de Los Ángeles, en nuestra iglesia local. Pastor, bienvenido. Gracias por invitarme a tu programa. Queremos comenzar hoy con un tema bien sencillo de la palabra. Vamos a dar temas cortos para que los puedas escuchar. Y si tienes alguna pregunta, nos la puedes hacer a través de esta red, por Facebook o por YouTube. Y eres bienvenido a nuestro programa. ¿Qué tema vamos a tocar hoy, pastor? Bueno, quisiéramos hablar un poco acerca de lo que es la salvación. Oh, es un tema muy interesante. Es un punto bastante que se ha discutido mucho durante muchos años. Desde el principio de la iglesia empezó la discusión de la salvación. Recordemos que al principio la iglesia únicamente eran judíos. Ajá. Ellos eran judíos y venían de un conocimiento antiguo que era la ley de Moisés. Entonces cuando Jesús vino, precisamente vino en ese ambiente donde él se dirigió a judíos que estaban ya educados en la ley de Moisés. Entonces para ellos fue un poquito difícil poder decir, bueno, ¿cómo así trae otro mensaje o qué? Y empezó la gran polémica acerca de la salvación. Porque ellos pensaban que la salvación era a través de los judíos, a través ¿De la ley? o del judaísmo, de la ley, de la religión que ellos profesaban. Es más, debatieron con el Señor porque ellos decían, nosotros no necesitamos salvación, somos hijos de Abraham. ¿Qué te pasa? ¿Verdad? Claro. Entonces Sí. muchas veces hasta el cristiano mismo se pone en esa posición delante de Dios, pero desconocemos el contexto de lo que es la salvación y cómo es que ha llegado a nuestra vida. Cuéntales, pastor, a todas las personas que nos están viendo y que quizá nunca han escuchado de Jesús o quizás nunca han escuchado acerca de esta palabrita, la salvación. ¿A qué te refieres cuando estás hablando de la salvación? En primer lugar, recordemos que la condición del hombre ante Dios, según las Escrituras, es de pecado. El ser humano, después de que Adán y Eva pecaron, ellos cayeron en pecado. Ellos incurrieron en la desobediencia a la cual Dios les dijo, no coman del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y desde ahí se desprende la gran historia de la salvación. Porque desde ese momento Dios le ofreció a Adán y a Eva una esperanza de salvación desde ese instante, y lo vemos claramente porque sus hijos Caín y Abel trajeron sacrificios, ya traían sacrificios, sabían de que a través del sacrificio podían acercarse a Dios. O sea que nos estás enseñando que el pecado original que le llaman existe. En realidad no es que sea pecado original como se ha debatido en toda la teología. La teología durante muchos siglos se ha debatido el famoso pecado original, ¿verdad? Pero si queremos decir que fue la forma como entró el pecado en el hombre, ¿verdad? A través del fruto, es más bíblico, está más explicado. Pablo dice que a través del pecado entró la muerte. Eso es algo interesantísimo, porque Adán y Eva entonces no morían, pero al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, y no porque conocer el bien y el mal sea pecado, sino porque Dios no quería que se contaminaran con ese conocimiento. O sea que uno tiene que entender cuando el conocimiento contamina o edifica. Hay quienes el conocimiento los contamina en lugar de edificarlos. Y en este caso Adán y Eva fueron contaminados con el pecado, con la desobediencia. Más del conocimiento, fue la desobediencia. Dios les dijo, no lo hagan. Y eso es lo que pasa muchas veces en la vida del creyente, que la desobediencia es más grave que lo que hacemos en contra de las personas, en contra de los humanos. La obediencia es sobre todas las cosas en ese punto. O sea que todos nacimos bajo esa condición de pecado. Al nacer, automáticamente, el gen del pecado, si lo podemos decir así, ahora estamos hablando tanto de genética y más tecnológico, ¿verdad? El virus del pecado ya viene dentro de nosotros.
Por eso es que se activa apenas empezamos a tener relación con los humanos. Y lo vemos fácilmente en la forma como un bebé aprende. Cuando un bebé necesita algo, empieza a llorar. Automáticamente empieza a llorar. Así expresa él su necesidad. Pero esa necesidad se le puede convertir en una manipulación. Y empieza a manipular a los padres con el llanto. Él ya sabe que cuando llora, mamá inmediatamente corre. Y aunque no tenga ninguna necesidad. Entonces ahí se empieza a evidenciar el pecado en el ser humano. La naturaleza. La naturaleza, en su naturaleza pecaminosa. Es heredada entonces. Bueno, eso es algo que podemos decir que el pecado ya viene en la naturaleza del hombre. Aún si lo aislamos, si lo dejamos de que crezca sin el entorno, tarde que temprano va a salir su naturaleza. Eso se ha estudiado ya. Pero lo más tremendo de esto es que para que el pecado tenga fuerza en el hombre, tiene que activarse a través de la transgresión. Por eso fue que fue necesario que Dios diera la ley. Porque sin ley no hay conocimiento del pecado. Eso lo explica el apóstol Pablo en la carta a los Romanos. En los primeros 3-4 capítulos, Pablo menciona acerca de que si no hubiera ley, no sabríamos qué es pecado. ¿Y a qué te refieres cuando hablas de la ley? Hablamos de aquella ley que fue dada por medio que fue establecida. Tenemos que entender esto. La ley se estableció por medio de Moisés. Pero la ley siempre ha existido. Cuando nosotros, la Biblia nos presenta el mensaje de Jesucristo como el reino de Dios, todo reino tiene un gobierno. No puede haber un reino sin gobierno. ¿Por qué Dios nos lo presenta de esa manera? Porque de esa manera es que vamos a entender las ordenanzas bíblicas. Entonces, desde el principio, Dios le dio órdenes a Adán y a Eva. Ellos quebrantaron una orden, transgredieron la orden. Así es como se entiende, según el apóstol Pablo. Luego vemos que Noé, hoy por hoy, en cualquier parte puede usted investigar, que Noé tuvo 7 leyes que fueron la base de su acercamiento a Dios y de su justicia. Las 7 leyes de Noé. Posteriormente, dice que Abraham guardó sus mandatos, sus leyes, sus ordenanzas. ¿Y cuáles si todavía no había nacido Moisés? Claro, no. Todavía no estaba. Entonces, quiere decir que había ya una ordenanza establecida por Dios a la humanidad y que el ser humano fue transgrediendo. Pero no fue sino hasta que quedó escrita, plasmada, que empezó a demandar la ley, la justicia, a imputar. Nuestras traducciones dicen, la palabra legal es imputar. Entonces la ley comenzó a imputarle al hombre su obediencia, lo que Dios demanda del ser humano. Y cuando caemos a la ley, descubrimos que ningún ser humano ha podido guardar la ley. El hombre, por medio de la ley, lo único que ha conocido es el pecado, porque ese es el propósito de la ley. Y no que la ley sea mala, sino que nosotros no podemos cumplirla. Ese es todo el detalle. Por esa razón, cuando Jesús vino, dijo, el Hijo del Hombre vino a cumplir la ley y los profetas. Él no vino ni a abrogar, ni a quitar, ni una jota, ni una tilde. Dejó de tener su cumplimiento, dejará de tener su cumplimiento, y ese cumplimiento lo hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Esperamos que esta enseñanza sea de bendición para tu vida. Nos vemos en el próximo programa. Dios te bendiga. Dios te bendiga, hermano.